Muy bien, gracias, profe, muy Bien, amable. profe, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias también. Por aquí dándoles la bienvenida, esperando que se encuentren siempre de la mejor manera y pues revisando las actividades que vamos a socializar para el desarrollo de esta semana. Entonces, por acá, muy bienvenidos todos, esperando siempre que estén de la mejor manera. Vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión programada para las actividades que tenemos a bien dentro del desarrollo de esta semana, iniciando desde el 27 hasta el próximo domingo 2 de junio. Entonces voy por aquí a compartir pantalla. Listos. Nos encontramos por aquí en la presentación. Me confirman, son tan amables si están viendo pantalla compartida. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces tenemos el desarrollo de evidencias. Seguimos ubicados dentro de nuestra guía de aprendizaje número 7. Esta semana desarrollando las actividades que corresponden a la actividad de aprendizaje número 4. Esta está denominada como codificar el front-end utilizando Framework. Entonces, para el desarrollo de actividades de esta semana se trabajará con una tecnología de librerías denominada React.js, que está en este caso destinada para hacer mucho más fácil y ágil el desarrollo de aplicaciones web, generar una serie de componentes de interfaz de usuario que son ya realizados, ya son unos componentes que han sido desarrollados previamente por desarrolladores a nivel mundial y que nos hacen mucho más fácil la creación de proyectos que tienen en este caso salidas a aplicaciones en la web. Entonces vamos a ver un poco acerca de qué trata este tema y pues las 3 evidencias que están para desarrollo durante esta semana. Entonces vamos aquí a dar inicio con nuestra agenda. Entonces tenemos por aquí una introducción de React.js, que es en este caso la tecnología de librerías y componentes que está indicada para el desarrollo de las evidencias que nos llevará a la construcción del front-end de uno de los módulos que ya hicimos a través del proyecto que estuvimos trabajando con Spring Boot. Vamos a desarrollar pues 3 evidencias entre lo que concierne esta semana desde el 27 de mayo al 2 de junio y revisar pues esos compromisos que siempre nos quedan al final de la evidencia, al final de la sesión. Entonces vamos por aquí a revisar como siempre que para el desarrollo de estas actividades, entonces nos apoyamos con el material y la guía de aprendizaje que podemos encontrar en la plataforma Sayuna en la sección de la fase ejecución. Entonces vamos por aquí a mirar rápidamente. Entonces ingresamos a cada una de nuestras fichas de formación. Tener en cuenta que ayer pues se reportaban ustedes algunos fallos en el acceso y subida de evidencias. La plataforma pues de momento todavía se encuentra en actualizaciones, se están haciendo como varios ajustes, entonces por eso es posible que vayan a haber momentos en que o no nos permite ingresar a la plataforma o se ponga demasiado lenta o no nos permita de pronto trabajar con el envío de información. Entonces en esos momentos pues la idea es dejar pasar como un poco las horas pico y ya esperar a que no sea más que de pronto alguna actualización que se está generando. Tenemos entonces por aquí nuestra plataforma. Vamos a ingresar por la sección de ejecución, fase ejecución, actividad de proyecto número 7. Entonces acá nos encontramos en la guía de aprendizaje, en las actividades de la semana que corresponden a la actividad de aprendizaje número 4. Entonces aquí vamos a encontrar los enlaces de envío y aquí en la sección de material de formación vamos a encontrar el componente virtual sobre el que vamos a hacer la consulta, que está denominado como desarrollo de frontend con React.js. Entonces aquí vamos a acceder al recurso educativo. Entonces vamos aquí a retornar a nuestra presentación. Recordar que nos están hablando que el desarrollo de esta evidencia se centra en codificar el frontend. Entonces, pues primero tener aquí como un recorderis acerca de
con qué o a qué hacemos referencia cuando hablamos del front-end. En el desarrollo de aplicaciones, de sistemas de información, de elementos programáticos, tenemos en cuenta que hay dos grandes componentes, uno denominado back-end y uno denominado front-end. En ese front-end, que es en el que nos indican esta semana que van a estar inmersas al desarrollo de nuestras evidencias, es todo lo que por lo general se visualiza de parte del usuario, de parte del visitante de la aplicación, de ese usuario final de la aplicación, de los usuarios a cómo lo ven en esa interfaz a través de sus diferentes dispositivos por los que acceden a trabajar con las aplicaciones. Entonces, cómo se ve esa interfaz a través de un móvil, cómo se ve a través, en este caso, de una tablet, de un PC portátil, un PC de escritorio. Son todos esos elementos que están dispuestos para que el usuario pueda interactuar y llevar a cabo las tareas esperadas que tiene la aplicación, como sea, por ejemplo, iniciar una sesión, como sea en este caso, hacer una compra de un producto, como sea de pronto hacer una reserva, hacer una consulta de información. Entonces, pues la idea es que de una forma muy amigable, muy intuitiva, se presenten unos elementos que faciliten que el usuario pueda llevar a cabo sus tareas. Y esto se programa del lado del front-end para que el usuario pues lo pueda realizar en un entorno funcional y estético. Ya de parte del back-end, que pues es la otra gran parte, que es lo que tenemos aquí en la comunicación que internamente se genera desde esas peticiones que realiza el usuario a través del servidor y a través de una consulta en bases de datos, pues son cosas que visualmente el usuario no llega a darse cuenta cómo es que suceden o cómo es que están programadas, cómo es que se han definido variables, cómo es que se han definido que esos formularios que tan fácil puede llenar uno para iniciar una sesión, pues que tienen todo un tema detrás que hace que realmente funcione, que hace que realmente se conecte a una base de datos y que los datos realmente que me envían, pues son los que yo en este caso requiero. Entonces, pues es un tema ya que está allí de parte detrás, casi que su nombre propiamente lo dice ahí en traducción. Entonces, pues hay unas tecnologías en información, en lenguajes, que están más justas para trabajar ya sea en ese front-end o en ese back-end. La que vamos a estar desarrollando o revisando el día de hoy, que es React, está especializada más hacia esa parte visual, hacia la disponibilidad de unos componentes que van a permitir generar interfaces de una forma mucho más rápida, mucho más ágil y que esto pues nos facilite el desarrollo a nosotros en la codificación. Entonces para esto entramos aquí en lo que sería como tal React. Aquí hay una breve introducción porque pues dentro de las evidencias que se van a estar desarrollando esta semana vamos a poder hacer una consulta un poco que nos va a llevar a contextualizar y a tener también más el concepto claro de qué es lo que realmente nos aporta esta tecnología y cuáles son todas esas ventajas y beneficios que obtenemos cuando la utilizamos. Entonces nos dice por aquí de una forma muy corta que es una librería, tener en cuenta que no es un framework pues es algo más robusto con unas características mucho más amplias, por ejemplo como lo era Hibernate o Spring, como veíamos que nos permitía todo un desarrollo de un proyecto desde esa parte del backend. Aquí es un conjunto de librerías que fue inicialmente creado por Facebook en el año 2013 para el desarrollo pues de esos estados de la red social y todo lo que se maneja pues en información de esa red. Facilita la construcción de interfaces web, como lo decíamos, está más del lado del desarrollo front-end, tiene un objetivo que es mostrar de una forma mucho más rápida, refrescar los cambios que se realizan de una forma mucho más rápida para que como usuarios podamos ir visualizando la información en un tiempo muy real. Es una librería JavaScript de código libre, quiere decir que la podemos usar sin ningún inconveniente. Permite crear interfaces, fue desarrollada por Facebook. Tiene una integración de los lenguajes de marcado HTML, de estilo CSS y de programación JS. Entonces quiere decir que en esto no necesito manejar 3 archivos de manera independiente, sino que en un solo archivo voy a poder manejar la integración de esos 3 lenguajes. Entonces ahí ya empezamos a hacer mucho más simplificada la cuestión.
trabaja en este caso con algo denominado JSX, que quiere decir que es ese JavaScript que maneja sintaxis integrada de HTML. Hay pues diferentes tipos de elementos, empresas a nivel mundial que utilizan este tipo de tecnologías y pues vamos a ver que nos va a ayudar a generar unos entornos muy amigables y con una apariencia bastante destacada. Entonces aquí tenemos como una breve introducción. Ahorita pues vamos a ver un poco más acerca de lo que permite realizar. Entonces por aquí, a manera de introducción, vamos llegando a lo que tiene que ver con las evidencias que vamos a estar desarrollando durante esta semana. Entonces nos dice por aquí, para el desarrollo de esta semana tenemos 3 evidencias. Una denominada taller de componentes front-end, una denominada evidencias de desempeño de verificación de componentes del front-end y una evidencia de productos que tiene que ver con el desarrollo del front-end para uno de los módulos que estuvimos desarrollando a través del proyecto de Spring. Como ya lo veíamos hace un momento, tenemos un material de consulta denominado Desarrollo de Frontend con React, que es este que acabamos de ver hace un momento aquí. Entonces, pues ahí tenemos un documento. Como siempre, pues la invitación y más para el desarrollo de estas evidencias es hacer una lectura por cada uno de esos ítems en los que está dividido nuestro elemento de aprendizaje. Entonces, por aquí nos dice, primera evidencia denominada taller. Aquí nos habla de un taller sobre los componentes de front-end. Vamos a ver que front-end llama componentes a cada uno de esos elementos de interfaz que nosotros podemos tomar, como sean formularios, como sean menús de navegación, como sean en este caso data table, paneles, botones, cada uno de los elementos de un formulario, como lo pueden ser un label, un input. Entonces, cada uno de esos componentes no me toca empezar de ceros a crearlos, sino que React ya los tiene realizados y yo simplemente los utilizo y los ajusto de acuerdo a las necesidades de mi proyecto. Entonces, esta primera evidencia que les pide, les dice que vayan a revisar el material formativo, van a realizar un documento en el que se solicita el desarrollo de 5, bueno, aquí yo le sumé una, que pues me parece muy apropiada de acuerdo al tema, para que podamos entender hacia un poco de los tipos de productos que más está en este caso orientado la utilización de React. Entonces, ¿qué nos dicen estos ítems? Queremos identificar la diferencia entre React y JSX. Entonces, si ustedes se ubican acá, ven qué es React y qué es JSX. Entonces, aquí pues la idea es que ustedes identifiquen cuál es la diferencia. Tengan en cuenta que está bien hacer consultas. Entonces también la idea es que ustedes puedan poner bajo su propio criterio qué identificaron como diferencia, qué los hace diferentes, si realmente hay alguna diferencia, si no la hay. Entonces que aquí como que ya empecemos a poner de forma crítica personal esas respuestas que vamos a manejar acá. Después vamos a hablar de que hay unas clases en React. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Definir qué son, cómo se manejan, cómo se definen, en este caso, en un proyecto de React. ¿Cuáles son esos principales eventos que se manejan? ¿Para qué sirve cada uno de esos eventos? ¿Qué me asigna? ¿Qué me proporciona? Aquí les decía yo una consulta muy puntual acerca de qué es eso de una aplicación de una sola página, ya que React pues es una herramienta especializada para realizar este tipo de aplicaciones. Entonces vamos a consultar qué es esto de aplicación de una sola página. Y finalmente vamos a hacer un mapa conceptual acerca de React. Entonces, ¿cuál es la idea acá con esta información del mapa conceptual? Tuvimos 4 ítems de preguntas basados en esos ítems y lo que queramos agregar de pronto en datos especiales que ustedes hayan identificado, van a presentar un mapa conceptual dando respuesta a estos 4 ítems que están acá, más datos adicionales que les hayan
llamado la atención del documento y que también crean considerables y necesarios ingresar en ese mapa conceptual. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna indicación o consulta? No, señora, todo claro. No, está claro, instructora. Listo, muy bien. Bueno, chicos, entonces, ¿qué se va a tener en cuenta? Ya ustedes pues saben que hay unas normas de presentación donde pues tenemos una portada, donde tenemos una introducción, unos objetivos y pues en el contenido vamos a presentar ese mapa conceptual en el que estamos dando respuesta como mínimo a estos 4 ítems y pues estamos agregando de pronto a modo personal algún elemento adicional que nos haya llamado también la atención sobre el tema y consideremos necesario también incluirlo allí. ¿Esto qué va a pasar? Se va a convertir en un documento que está destinado a ser entregado en formato PDF. Porfa, les encargo a los chicos que todavía me siguen enviando en Word que le demos guardar como PDF para que no se les vaya de pronto a desordenar el mapa conceptual o la imagen que suban. El mapa lo pueden hacer en la herramienta que ustedes deseen, pero pues sí, la idea es que lo integren en ese documento de PDF. ¿Listo? Tengan en cuenta cuando lo realicen que pues sea muy legible la información. Tenemos en este caso para la entrega de la evidencia, aquí, el enlace en este caso, está por allá todo grandecito, ya, el enlace de nuestra primera evidencia, evidencia número 1 de la actividad de aprendizaje número 4. Entonces, pues esto como nos damos cuenta es una actividad de conocimiento, es una actividad de enterarnos qué es React, de cómo funciona, qué lo compone, que está compuesto por algo que es JSX, qué es eso de JSX, que hay unos eventos, que hay unas clases. Entonces, pues la idea es que si alguien nuevo necesitara aprender qué es React, con ese mapa conceptual que ustedes van a realizar, lo van a dejar muy fácil de comprender y les va a servir a ustedes mismos también. Entonces esa va a ser nuestra primera evidencia. Estas evidencias también se manejan en equipo de proyecto, lo pueden trabajar de manera grupal. Viene una segunda evidencia, en este caso está denominada como evidencia de desempeño, verificación de procedimientos para la definición de componentes frontend. Entonces vamos a simplificar un poquito ese título tan extenso. Ya en la anterior evidencia nos dimos cuenta de que era React, ya por ahí consultamos y nos dimos cuenta que es lo que nos permite hacer. ¿Qué queremos acá? Identificar los componentes de React que puedo utilizar para el desarrollo del proyecto. ¿Qué es eso de componentes? Entonces resulta, acá hay como un ejemplo, de acuerdo pues a algo de lo que vamos a estar trabajando en el desarrollo ya práctico, donde identificamos componentes. Entonces un componente es un menú bar, en este caso está más como navbar, un menú de navegación, un data table, un formulario, un elemento diálogo, por aquí un botón, un elemento de información, un label, un input, una lista de ítems. Entonces todo este tipo de componentes nosotros los vamos a encontrar en algo que se denomina en este caso Prime React. Entonces Prime React tiene por aquí algo denominado componentes. Dentro de componentes, él me permite conocer todos los diferentes componentes por unas categorías. Entonces él me permite acá saber que en la categoría de formularios yo puedo agregar calendarios, input text, puedo ingresar los labels, puedo ingresar iconos, puedo ingresar grupos de datos. Entonces, pues ahí tengo todo lo relacionado con la creación de un formulario. Tengo la opción de botones, también como otra serie de componentes.
Tengo para la organización de datos unas opciones de paginación, de scroll, de data table. Tengo para asignación de contenedores la opción de paneles con acordeones, tarjetas. Tengo para hacer en este caso modales o cuadros de texto, ventanas de texto emergentes, ventanas de contenido emergentes. Tengo para el subido de archivos, para la elaboración de menús, para mensajes, para todo lo que tiene que ver con contenidos multimedia. Y aquí también pues todo un tema de avatares y demás. Entonces en este ejercicio, como ustedes ya han trabajado un ejercicio de componentes en las actividades de prototipos, la idea es que mínimo de una página, de una aplicación como tal, con las que ustedes ya han identificado en esas actividades anteriores, identifiquen de aquí de Prime React qué componentes utilizarían y para qué los utilizarían. Entonces, ejemplo, yo tengo en mi aplicación un inicio de sesión. Entonces, para eso necesitaría un componente de tipo formulario que tenga los componentes de botones, de input type, de label que me permitan hacer que el usuario ingrese a la sesión. Yo necesitaría un menú de navegación. Entonces puedo utilizar un navbar, un menú bar, y ahí estaría indicando que pues es el menú a través del que el usuario se va a desplazar por la aplicación. La idea es que tengamos en cuenta, de acuerdo a ese ejercicio de prototipo, donde ustedes ya definieron en HTML cómo estaría la estructura de su sitio, qué componentes necesitarían o podrían llegar a utilizar de Prime React para dar solución a esa elaboración de su interfaz. Entonces nos dice acá la herramienta, la actividad. Vamos a hacer un documento. En ese documento pues tiene unos elementos de presentación y se van a definir cuáles serían los componentes de React que se utilizarán para el desarrollo del proyecto. Entonces, si de pronto no recuerdan de qué les estoy hablando, vamos a mirar por acá las sesiones anteriores. Esta no es más viejita. Acá. Listo. Entonces ustedes hicieron algo similar a esto, donde ustedes ya definían los elementos HTML que iban a utilizar. Ahora la idea es que, partiendo de tener este mismo documento, basado en esto identifiquen qué componentes de Prime React podrían llegar a utilizar. Entonces, ejemplo, yo acá voy a necesitar un menú de navegación. Entonces me vengo a Prime React, miro todo lo que hay en opciones de menú, aquí, y entonces digo, utilizaría un menú básico, utilizaría un panel menú, en este caso podría ser de tipo vertical, utilizaría un tipo mega menú. Entonces, porque voy a tener, por ejemplo, digamos, para el caso de Selling Fox, donde van a tener pues gran cantidad de categorías y de productos, ese tipo de plataformas pues suelen utilizar este tipo de menús. Entonces pues van a mirar cuál sería el que más se ajuste dentro de los componentes a ese proyecto de cada uno de ustedes. Que después de esto necesitaría, por ejemplo, un panel o un carrusel. Entonces vengo por aquí, hay una opción acá de media y acá ahí está la opción de carruseles. Entonces, bueno, me serviría uno por productos. Me serviría uno donde tenga, por ejemplo, este tipo de tarjetas con elementos circulares. Entonces, de acuerdo a las necesidades, ¿cuál me funcionaría mejor? Entonces, este que es de tipo vertical. Entonces, ahí ya tendríamos esa siguiente parte. O si necesitáramos, por ejemplo, mejor tener una galería,
para mostrar en este caso la información. Que después necesito, por ejemplo, entonces las tarjetas. Entonces nuevamente voy por aquí, que hay algo denominado cards, y qué tipo de componentes de estas cards utilizaría y por qué las estaría llamando. Entonces, casi que basado en esto, ya no lo vamos a trabajar desde HTML acá, sino que vamos a describir aquí qué componentes desde Prime nos serviría o utilizaríamos para llevar a cabo el desarrollo de esta propuesta. Ese sería nuestro segundo documento. Se entregaría ese documento con la descripción en un formato PDF, teniendo en cuenta la aplicación de normas de presentación. ¿Preguntas acá en esta segunda evidencia, chicos? ¿Inquietudes? Instructora, es decir, que esa misma imagen que estábamos viendo de la evidencia pasada, sobre esa misma le colocamos los nombres de acuerdo a lo que aparece de componentes en ¿cómo se llama? En Prime En React. Prime, en Prime React. Sí, señora. O sea, Exacto, lo hacemos sobre esa y ahí le agregamos los nombres. exacto. Vamos a agregarle los nombres y una descripción. Igual también podrían tomar la imagen de referencia. Digamos, ya tenemos este, pero acá en la siguiente parte, entonces tenemos el nombre, una descripción de por qué la estarían utilizando y si quieren pueden incluir acá la imagen de referencia debajo de cada uno de sus elementos. Pero Ok. sí, pueden basarse ahí como que este ejercicio que hicieron ya con anterioridad, lo pueden reutilizar para esta evidencia. Profe, es algo similar a lo que hicimos con Bootstrap, ¿verdad? Sí, acá ustedes van a encontrar que Bootstrap y Prime React, como que uno los ve y dice, son parecidos. En el tema, pues digamos, de Prime, es que Prime está mucho más enfocado y especializado en lo que es Java. Pero digamos que también muchas veces los trabajos de backend de la herramienta, en este caso de Java, también puede llegar a tener conexión con Bootstrap. Pero pues aquí vamos a ver que está mucho más específico porque se van a dar cuenta lo que veíamos al inicio, que está basado en el lenguaje de programación de Java. Pero sí, es una muy buena comparación con Bootstrap. Bueno, chicos, esa sería nuestra segunda evidencia y vamos por una tercera. Bueno, yo por eso les ponía como estos elementos de imagen de referencia, ¿no? Entonces lo que les decía ahorita, tengo el nombre del componente, hago una descripción y coloco en este caso como el ejemplo de representación de lo que estaría en este caso utilizando. Vamos por nuestra tercera parte. Esta tercera parte nos dice que vamos a trabajar con el desarrollo del frontend. Entonces vamos a aprovechar para hacer el frontend de uno de los módulos que nosotros estuvimos trabajando en nuestro proyecto realizado con Spring. Entonces la idea es que nosotros trabajamos la codificación de 3 módulos, pero van a escoger uno de esos, del que ustedes deseen, para llevar a cabo la creación de un elemento frontend que nos permita visualizar, en este caso consultar los datos, agregar uno nuevo, editarlo y eliminarlo. Entonces, pues, ¿cómo vamos a trabajar esto? Digamos que para esto pues hay como una estrategia, ya la vamos a identificar. Entonces, ¿cuál es la idea primero? Identificar cuál módulo van a trabajar. Ustedes dicen, voy a trabajar mi módulo de productos, de usuarios, de creación de parqueaderos, de automóviles, uno solito para aplicarle los servicios CRUD de manera o a manera, en este caso el frontend construido con los componentes de React. Entonces, para llevar a cabo esto, aquí vamos a estar revisando primero que necesitamos tener la instalación de unas herramientas de software para poder trabajar con React. Después vamos a iniciar con el módulo que nos permita hacer la consulta. Después se va a trabajar la parte de nuevo. Después se viene la parte, en este caso, de actualización y finalmente la parte de borrado.
pero pues como esto nos sería un poco extenso, entonces está por aquí la estrategia donde ya previamente se han creado los videos a partir de los cuales vamos a hacer la consulta para el trabajo y desarrollo de cada una de esas actividades. Entonces ya vamos aquí en el de agregar registro, no me falta sino subir el de actualizar y eliminar y yo se los voy a compartir para que podamos hacer la revisión con más detenimiento y que no nos quede acá como todo muy de afán, sino que pues esto les va a tomar un poquito de tiempo. Entonces, lo primero es tener en cuenta que para trabajar con React necesitamos tener instalado algo denominado Node.js. También es una herramienta de tipo libre que se puede descargar, tiene una instalación muy sencilla. Entonces ustedes lo pueden hacer desde este enlace que está aquí propuesto o simplemente en el buscador en Google. Ustedes escriben Node.js. Esto lo podemos cerrar de momento. Esto también. Para tener tantas cositas abiertas. Listo. Entonces, o utilizamos por aquí el enlace que está sugerido en la presentación o simplemente vamos desde Google y buscamos como Node.js también, sin ningún problema, ahí nos debe aparecer. Y listo. Entonces, pues cuando nosotros ingresamos, él nos brinda la opción por defecto de descargar la última versión que en este caso se está manejando. Entonces, si iniciamos descarga, se va a hacer una descarga muy rápida. Si de pronto yo no tengo el sistema operativo Windows o quiero en este caso intentar con una versión anterior, puedo ir acá a la sección de descargas y en la sección de descargas desde acá puedo ver versiones anteriores y también sistemas operativos diferentes a Windows, de pronto para los compañeros que tienen otro tipo de sistema operativo. Una vez se descarga el instalador, tan solo vamos a seleccionar siguiente, siguiente. Yo no lo voy a hacer acá porque pues ya lo tengo instalado, pero simplemente se trata de hacer siguiente, siguiente. Vamos a dejar la configuración que viene ya por defecto, no son sino 4 pantallas. Y una vez terminamos de hacer la instalación, vamos a verificar a través de el símbolo del sistema que nos haya quedado correctamente instalada la herramienta. Para esto lo podemos hacer escribiendo el nombre de Node, guión, versión en este caso, con B corta, y él de una vez nos va a indicar acá la versión. Si nos muestra esto de esta forma, quiere decir que ya está instalada la herramienta de forma exitosa. Adicional, vamos a hacer también la comprobación con algo que se llama NPM. ¿Qué es esto de NPM? NPM. Cuando nosotros estamos haciendo la instalación de Node, por defecto se nos va a instalar también esta opción de paquetes de módulos y dependencias que está asociada para el funcionamiento de React. Entonces, los dos se descargan y se instalan en el mismo instalador de Node.js. No es necesario descargar nada adicional. Aquí también yo verifico y desde que me brinde las dos versiones, quiere decir que mi instalación fue exitosa. Entonces es una forma de comprobarlo. Como les decía, no va a haber ningún inconveniente en configuraciones específicas o especiales para la herramienta porque es un siguiente sin mover nada más de lo que trae la configuración. Una vez que yo confirmo, entonces pues ya esto no lo necesito más. Voy a cerrar esto también. Entonces nos vamos a ubicar en los pasos que nos indica por aquí la herramienta. Entonces me dice que voy a crear una carpeta de proyecto. Entonces por aquí vamos a buscar en documentos. Entonces voy a crear una carpeta de proyecto. La idea es que pues lo llamen de acuerdo al proyecto que ustedes vienen manejando. Recomendaciones que queden sin espacios, esa creación de carpeta y que todo lo manejemos en minúscula. Entonces por acá yo le voy a poner proyecto Batso
Y ya tengo mi carpeta donde una vez instale el proyecto de React, pues todo lo voy a quedar guardado y almacenado en esta carpeta. Me voy para la herramienta editora que vamos a estar manejando, que es Visual. Pues voy a cerrar esto por acá, no lo necesito de momento. Listo, dice por aquí. Listo. Y en Visual vamos a abrir la carpeta de proyecto que recientemente creamos. Entonces para eso vamos a File, le vamos a seleccionar la opción de Open Folder. Vamos a buscar, yo lo creé en documentos y lo llamé proyecto AXO. Selecciono mi carpeta y ya por defecto, entonces aquí tendría el llamado a la carpeta para que cuando yo cree el proyecto de React se quede alojado en esta ubicación. Después de que tengo la carpeta, voy a habilitar una opción de terminal porque necesito también estar interactuando tanto en el espacio del editor como tal del código como en la parte de consola. Entonces pues aquí voy a activar esta terminal. Importante, acá estamos viendo que nos está mostrando la ruta a la carpeta. Esto pues nos hace entender que cuando yo instale el proyecto, pues realmente sí se va a ubicar en donde yo espero que sea alojada la información. Después de que nosotros tenemos esto aquí, ya no nos queda más que empezar a crear nuestro proyecto de React. Entonces para esto vamos a utilizar la instrucción con npm. Ahorita veíamos en la confirmación de versiones que hacíamos confirmación a npm. Esto es porque la estructura en muchas de las instrucciones que manejamos están basadas en estos comandos. Vamos a decirle init y que vamos a crear una aplicación de React. Acá es importante que todo quede en minúscula y vamos a asignarle un nombre a ese proyecto. Entonces aquí yo lo voy a llamar aprendiz, que es el módulo sobre el que voy a estar trabajando. Entonces aquí simplemente npm init react-app aprendiz, que es el nombre del proyecto, y sin punto y coma ni sin más vamos a darle un enter. Aquí vamos a tener mucha paciencia porque él se va a tomar un tiempo considerable, un par de minutos. Esto va pues a tener en cuenta de acuerdo al tipo de las características que tenga el equipo, pero pues con mucha paciencia, como les decía, que ya por lo general él inicia y pues nos lleva hasta el final en la instalación como tal. Tener en cuenta pues esta librería aquí que tenemos de lo de React, digamos que es una de las más recomendadas. Hay otras que también funcionan, en este caso para esta tecnología, pero digamos que pues esta tiene muy buenas librerías y es una de las más utilizadas y actualizadas que hay. Listo. Acá mientras él sigue acá en la instalación, vamos a ver que ya nos creó el nombre del proyecto que le identificamos acá, que fue aprendiz, ya me lo generó acá. Y si yo despliego esto, voy a ver que ya aquí me empieza a crear una serie de paquetes, de carpetas, de archivos CSS, HTML, que pues en tiempos pasados sería una locura tener que crear todo tan de ceros, sino que él acá me va a permitir hacer acceso a los diferentes componentes para la creación de esas interfaces, en este caso de esos front-end. Entonces, como se dan cuenta, son una cantidad considerable de elementos y por eso pues ahí se está tomando un poco su tiempo. Como les decía, pues vamos a dejarlo ahí sin afanarlo, que continúe con la instalación. La idea es que esto quede llenito hasta acá.
También por aquí, bueno, mientras va haciendo esto, entonces recordar que vamos a estar trabajando con el proyecto desarrollado con Spring. Aquí, ¿cuál es la recomendación para tener en cuenta? Tener muy claros los nombres, en este caso, de los elementos de la entidad. Esto que nosotros tenemos aquí como usuario, como variable, como columna, user, non-user, apellido, email, ya que pues van a ser elementos claves para la comunicación desde el React. También tener en cuenta que con el controller, que es donde nosotros asignamos las rutas URL, entonces esto también va a ser importante tenerlo muy claro porque es lo que nos va a permitir también llegar a esos métodos que nosotros definimos acá y que nos permitían hacer la generación de nuevos registros, de consultas, de actualizaciones. Entonces, pues aquí vamos a tener en cuenta que sí importa el cómo hayamos definido esta información para poder establecer la comunicación. Y esto por acá se sigue. También para que cuando empecemos a trabajar tengamos en cuenta que nosotros tengamos aquí ya nuestro elemento de proyecto corriendo, es decir, que desde la aplicación hayamos seleccionado la opción de Run File para que pues esto empiece también a hacer instalación, funcionamiento y pues el estar activo me permita conectarlo con el proyecto que voy a generar desde React. Ya por aquí vemos que nos instaló toda esta serie de nódulos. Entonces vemos que son bastantes y que ya por aquí no faltan sino 10.800 segundos. No sé si hasta acá, mientras esto acaba de instalar, tengan alguna inquietud, algo que quieran por aquí preguntar mientras tanto. Bueno, chicos, llegamos por aquí. Profe, Ay, señor, profe, dígame. allí en el programa que Visual Code, ¿cómo es que se hace para nuevo qué? Que usted me dijo ahora, nuevo qué? Para enlazar la carpeta. Ah, vale, la instrucción que le generamos para que se empezara a instalar el proyecto. Sí, en la carpetica que era. Ah, listo, Usted, mire. La usted con una instrucción que carpeta. le dimos aquí fue esta. Ajá. Para que Pero para que me en permitiera el abrir la Visual, carpeta. sí. Listo, entonces tú le dices acá en archivo y open folder. Si lo tienen en español de pronto, ahí sería abrir carpeta. Ah, ya entiendo, ya. Listo. ¿Listo? Vale, Listo, profe, ya. Gracias. con gusto. Igual digamos que esto mismo que está sucediendo acá, yo también lo incluí dentro de los videos que van a estar viendo acá. Entonces este primero los tienen como instalación de React. Pero pues quise que lo viéramos acá entre todos, pues para que podamos hacer como el reconocimiento de información y podamos ya como verificar que el proyecto nos quede instalado y funcionando. Entonces ahí vamos a ver que pues también van a ver esa parte de esa información y también por aquí está en la evidencia esta primera parte, también pueden hacer seguimiento desde acá. Bueno, entonces dice por aquí que ya llegamos al final de la instalación. ¿Cómo sabemos que el proyecto quedó instalado correctamente? Porque acá nos dice que seamos felices porque se ha acabado de instalar ese proyecto. Si vemos en la parte lateral, tenemos toda una estructura de carpetas, archivos CSS, JavaScript, HTML. Tenemos por aquí también unos elementos de imagen utilizados ahí en unos recursos que ya por defecto trae de inicio.
toda una selección de nódulos, en este caso de módulos con dependencias y que nos van a permitir interactuar con los componentes que vamos a estar, en este caso, enlazando a nuestra interfaz. Entonces, el de inicio en el proyecto me da como dos instrucciones que son sugeridas. La primera es que ingrese a la carpeta en la que se instaló el proyecto, que como vemos está denominada aprendiz. Entonces, pues vamos a hacerle caso, vamos a decirle C aprendiz, ya que si yo no ingreso a la carpeta y yo, por ejemplo, en algún momento quiero correr la aplicación para visualizarla, me diría que no conoce la referencia o que no conoce el proyecto. Entonces, siempre es importante tener aquí presente estar dentro de la carpeta donde se crea toda la estructura del proyecto. En este caso yo la llamé aprendiz. La segunda instrucción que me sugiere es que ponga a correr, en este caso, la aplicación para que verifiquemos también, es como una segunda forma de ver ya en el navegador cómo estaría corriendo este proyecto inicial que se instaló, que pues no es que tengamos nada hecho por nosotros, pero React genera una pantalla de bienvenida y con esto también podemos tener la comprobación de que se ha hecho una instalación de forma satisfactoria. Entonces, npm start, sin punto y coma, sin nada adicional. Aquí ya no va a demorar tanto como la instalación. Por lo general, la primera vez que se abre el proyecto o en la medida en que se vayan cargando algunos componentes puede llegar a ser un poquito más demorado, pero pues ya no tanto. Aquí vamos a ver que la ruta del localhost abre en la opción, en este caso puerto 3000, que es el que va a utilizar React para estar haciendo la visual de la aplicación que estemos generando. Entonces aquí vemos que por defecto React en su instalación nos genera esta pantalla. Tenemos el icono de React, está con animación. Esto quiere decir que nos abrió en el localhost. Acá también me lo está indicando cuál va a ser la ruta a través de la cual puedo acceder. Y me está diciendo que hubo una compilación satisfactoria también. Esto nos acaba todavía más de confirmar que en efecto la instalación se llevó de manera óptima. ¿Qué más nos está diciendo esta pantalla de bienvenida? Que editemos a quién. Entonces que vamos a buscar en la ruta CSRC un archivo que se llama app.js. Vamos a ir a buscar ese archivo y allí es donde vamos a guardar y a recargar todos los cambios del frontend que queremos llevar a cabo. Entonces, ya esto de momento quedó confirmado que sí está funcionando. Para dejar, en este caso, parar los servicios, que se pare la aplicación en este momento, vamos a utilizar, seleccionando acá la terminal, la combinación de teclado Control C y vamos a decirle que es sí con la S. Y aquí en este momento volveríamos a parar de alguna manera como el corrido de la aplicación. Si yo me devuelvo a donde estaba en el navegador y actualizo, ya se nos va a perder la comunicación porque yo tengo en este momento parados los servicios de el funcionamiento de mi aplicación. Entonces con eso estamos ya con el desarrollo de lo que tiene que ver en este caso con nuestro proyecto ya creado. Nos decía en la pantalla de bienvenida que fuéramos a SRC y que buscáramos un archivo que se llama add.js. Ustedes van y buscan este archivo, se van a dar cuenta que acá nos aparece ese texto que nos estaba mencionando en la pantalla de bienvenida, nos aparece el logo que estaba ahí con la animación girando y todos los elementos que por defecto se vieron cuando ingresamos. Entonces, pues, esta información es la que por defecto trae en la pantalla y es el archivo desde donde vamos a estar nosotros haciendo la creación de ese front-end que va a permitir llevar a cabo la consulta, la creación de un nuevo usuario, la edición y la eliminación de un usuario. Entonces, esto vamos a revisar en un primer componente.
desde el punto de vista de hasta la opción de consultar. También tener en cuenta que aquí también tenemos en orden, seguiría nuestra opción de consulta, para que también pues lo puedan revisar ahí como por secciones y quede mucho más fácil que de pronto de corrida. Entonces para esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a borrar todo lo que tenemos acá, porque pues esto no lo vamos a necesitar. Vamos a borrar esta opción de logo porque pues no vamos a estar llamando el logo de React. De momento solamente nos vamos a quedar con ese import de app.js. Y con control S vamos a ir guardando cambios. Entonces después de que tenemos esto, vamos a ir a hacer la instalación de unos elementos que vamos a requerir para el funcionamiento y relación con las librerías y con las componentes, perdón, que tenemos en Prime React. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a Prime React, entonces vamos aquí a ubicarnos, estamos aquí, esta es la pantalla de bienvenida que nos dan, vamos aquí a la opción de inicio y acá vamos a empezar por la instalación. Entonces lo primero va a ser llevarnos este npm que nos permite hacer la instalación de Prime React. Esto lo ubicamos aquí en consola. Esto también pues ya va a tener una instalación muy rápida. Listo. Es posible que por acá nos salga esto o posiblemente no les debe aparecer nada, les va a salir como 0. Digamos que esto tiene que ver un poco con la configuración que en el momento tiene el equipo en el que estoy trabajando. Pero pues son más como unos avisos que de pronto alguna señal de error. Entonces ya nos quedó instalado porque nos dice acá que nos agregó unos paquetes y que en esos paquetes pues hay una cantidad considerable también de subpaquetes. Dice por aquí, adicional a ese npm de install, vamos a ir a buscar también en Prime React algo que vamos a estar utilizando, que pues digamos que pues no lo tendríamos que instalar de una vez, pero pues mejor de una vez acá al inicio, y es la utilización de iconos. Entonces aquí nosotros seleccionamos iconos y vamos a Prime Icons y también vamos a decirle que nos instale esa opción de los iconos. Listo, ya tenemos esa instalación y para finalizar vamos a instalar una última opción que está denominado como Axios y este va a ser el elemento que nos va a permitir hacer la conexión con el backend que nosotros tenemos en este caso en Spring a través de la IDE NetBeans. Tener en cuenta escribir en minúsculas, ya que de pronto si escribimos en mayúscula no nos reconoce, en este caso la instrucción. Listo, ya tenemos la instalación de los elementos que requerimos. También aquí cuando nosotros instalamos los iconos, entonces pues también es importante. Vamos a ver que todos los componentes que yo utilice, sea un input, un menú, sea un botón, todo, yo debo ir importándolo para que él me lo reconozca y pueda establecer la comunicación con estas librerías a Prime React. Entonces yo ya instalé que voy a utilizar posiblemente más adelante la inserción de iconos. Entonces tengo también que relacionar este import para que esos iconos puedan ser utilizados. Esto lo hago acá en la parte superior. Vamos a separar esto por aquí. Listo. Entonces ya tenemos por aquí
nuestra opción de elementos instalados. Ahora vamos a organizar una carpeta adicional en nuestra estructura de proyecto. Para eso nos vamos a ir a esta opción de SRC, carpeta SRC. Con clic contrario vamos a crear un nuevo folder, una nueva carpeta, y la vamos a llamar servicios. Dentro de servicios vamos a crear un archivo. Este archivo nos va a permitir establecer la clase con la que vamos a estar comunicando el backend con el frontend. Entonces, para esto lo vamos a llamar, en mi caso, como estoy trabajando con aprendiz, le voy a llamar aprendiz service y le voy a decir que es un archivo .js. Listo. Entonces ahí ya tengo mi estructura de carpetas y tendría los dos archivos con los que voy a estar trabajando. En este caso, este aprendiz service, que es en el que voy a crear la comunicación lógica con el backend, y el app.js, que en este caso es el que me va a cargar toda la información que va a permitir ver el proyecto en el navegador. Por eso les decía que averiguaran dentro de la consulta que van a realizar qué es eso de una aplicación de una sola página. Entonces ahí vamos viendo un poquito la relación y la finalidad de esta consulta. Entonces nos vamos a ubicar primero aquí en aprendiz service y vamos a hacer nuestra primera información, que es traer el método que me permite consultar todos los aprendices. Entonces vamos a importar la opción de Axios que nosotros instalamos recientemente y le decimos que esto viene desde esa instalación realizada. Aquí al final un punto y coma. Al principio, cuando yo no he utilizado estos import, van a ver ustedes que los ven como si estuvieran deshabilitados, pero una vez ya los llamamos, pues ellos como que se ven habilitados. Es como si estuvieran ahí a la espera de que fueran llamados también como import, que ese import no fuera por importar solamente, sino que sí se aplique dentro del desarrollo lógico. Entonces vamos a crear por aquí la clase. Entonces vamos a decirle export class y vamos a crear, en este caso, llamamos nosotros nuestra clase aprendiz service. Aquí lo primero que vamos a hacer es generar una variable para indicar en dónde está ubicado nuestra conexión de proyecto en el backend. Entonces esto lo tenemos nosotros en http //, localhost, y esto lo tenemos en el puerto 8080. Adicional, esto está en la ruta de aprendiz. Final, punto y coma. ¿De dónde saco yo este aprendiz? Yo lo saco de mi controller, que es la ruta inicial a través de donde, por ejemplo, cuando hacíamos lo del Postman, teníamos aquí nuestra ruta aprendiz, que nacía de este controller, que fue la identificación de ruta URL que le asigné para llegar a mi aplicación. Entonces ahí tenemos esta parte. Ahora vamos a ver que para mostrar vamos a utilizar esta opción de mostrar. Tengan en cuenta que si ustedes en sus proyectos de pronto no lo pusieron como mostrar, sino como consultar, como muestra diferente, pues lo van a llamar tal cual como ustedes lo hayan identificado. Aquí ya una vez tenemos esta variable para facilitar el llamado y no tener que estar poniendo pues cada vez la dirección completa, vamos a llamar el primer método, que en este caso nosotros definimos y está asignado hacia el mostrar todo. Para esto vamos a retornar utilizando esa instalación que hicimos de Axios y vamos a traer el método que en este caso estamos definiendo para mostrar. Aquí estamos diciendo que es un método get y acá también lo estamos confirmando. Entonces por eso debe haber también relación entre los métodos que estamos empleando.
Acá vamos a decir que vamos a traer al objeto, en este caso a la variable, le vamos a asignar, ya dijimos que nuestra variable URL es la que contiene toda esta ruta, y le vamos a sumar a eso la sub o la URL que en este caso utilizamos para mostrar. En mi caso, como les decía hace un momento, yo la llamé mostrar. Entonces esto nos va a generar una respuesta que va a afectar la data como tal. Listo, con esto estaríamos haciendo la parte lógica, trayendo el método, estamos indicándole la ruta de cómo se puede conectar con nuestro backend. Entonces mostrar, aquí es importante tener en cuenta que vamos a agregar a este elemento controller esta nueva opción denominada Cross Origin para que él me acepte la comunicación que va a llegar desde el proyecto React que estoy generando. Esto les va a crear en este caso también pues el llamado aquí a la importación también ahí del Spring. Bien, tener en cuenta que pues cambios que hagan, guardan, vuelven y corren para que en este caso tome los cambios que se generan. Bien, ya tenemos esta parte. Vamos a ir entonces a la presentación de cómo se visualizaría los elementos necesarios para poder generar nuestra visual en pantalla. Entonces aquí vamos a empezar haciendo la comunicación. Recordemos que React trabaja por componentes. Entonces pues vamos a empezar trabajando por crear una clase donde vamos a estar generando el componente constructor, que es el que va a tener el punto lógico entre el aprendiz y la app. Entonces vamos por aquí a export por defecto. Vamos a decirle que nos cree una clase que es de tipo app y que extienda al elemento component. Entonces este component va a tener por aquí una serie de elementos. Como les decía, va a tener el constructor, dentro del constructor vamos a crear las variables que van a estar en este caso alojando tanto los estados como los objetos que se van a crear cada vez que yo registro, por ejemplo, un usuario. En este momento, como simplemente es consulta, pues no vamos a generarlos todos, pero pues vamos a ver cómo a medida los videos van a ir creciendo estas opciones. Aquí tenemos punto y coma. Vamos a generar la opción de estado, que es donde les decía, aquí vamos a estar creando más adelante un objeto. Entonces todas las características y las columnas que componen nuestra tabla, nuestra entidad, van a estar siendo llamadas aquí. Y vamos a establecer la comunicación con la clase que recientemente creamos. Entonces para esto le vamos a crear una variable que sea de aprendiz de tipo aprendiz service. Listo, esto sería desde el punto de vista de constructor las variables que de momento requerimos. Adicional aquí vamos a llamar un componente que va a ser el que va a estar manejando como los estados del ciclo de vida, es decir, las consultas del CRUD, la creación de nuevos, la eliminación. Entonces los vamos a estar manejando desde un componente que vamos a denominar didMount. Entonces vamos a crear por aquí la función donde identificamos la parte lógica de cómo funcionaría desde acá.
con la reciente variable creada, con el método que creamos en Aprendiz Service y con, en este caso, la traída de los datos Entonces dijimos que creamos una variable que era de estados. Recuerden que yo todo lo estoy manejando como aprendiz y aprendices, depende pues ya de los datos que ustedes tengan en su proyecto, en el módulo que van a trabajar. Entonces tenemos por aquí ya el método que estuvimos definiendo acá, que es este getAll. Aquí lo estamos llamando y le estamos asignando a un arreglo, en este caso, los datos que se van a estar presentando de los aprendices. Entonces esto sería como desde el punto de vista de componentes y clase. Nos quedaría generar el llamado a los componentes que me van a permitir hacer la visual como tal. Entonces tener en cuenta quedar dentro del proyecto, no ir a quedar por ahí fuera. Entonces vamos a crear por aquí en la opción render, donde vamos a estar cargando el data table, el panel y todos los demás elementos que me van a permitir organizar los contenidos que se traigan de consulta de mi base de datos. Entonces para esto voy a trabajar con data table. Tener en cuenta que todo lo que yo trabaje es importante ir generando los import. Entonces por aquí tengo el, no se ve por aquí, vamos a llamarlo listo. Dentro de data table, acá es importante que como es un componente que voy a estar utilizando, entonces yo puedo ir por aquí a Prime React, voy a buscar data table en los componentes. Entonces ellos están por aquí y voy a traer el import. En este caso, data table está conformado por columnas, es decir, data table sería el componente general, el cuadrito completo, y cada uno de ellos sería una columna. Entonces por eso me está sugiriendo que de una vez lleve los dos import. Y eso es lo que vamos a hacer. De una vez vamos a traer aquí en los import tanto el de data table como el de columnas. Entonces, si no hago esto, él me va a generar un error porque me va a decir que no sabe dónde comunicarse, dónde establecer la referencia. Entonces, acá en data table voy a asignar el valor de lo que va a traer la consulta de los aprendices a mostrar. Entonces, digo que esto tiene un valor y que ese valor está basado en la data de data aprendices. Entonces, vamos a mirar por aquí. Que esto pues surge de esta data asignada aquí. Después voy a crear las columnas, una para cada uno de los datos. En mi caso, en esta entidad, tengo 4 datos: usuario, ID usuario, nombre, apellido e email. Entonces, pues estas son las columnas que en este caso requiero. Listo. Entonces en esta primera columna, dentro de la columna de apertura, voy a llamar el campo file, el atributo file, perdón, y le voy a decir que dentro de esta primera opción me va a cargar el ID user y que el nombre, en este caso, entonces voy a decirle acá que me genere un header, que es el encabezado. Le voy a decir que sea
En este caso le podría poner ID de usuario, ID solamente, ya eso depende pues del gusto de lo que queramos que aparezca en cada identificador de columna. Entonces esto lo voy a traer por aquí. Ahora voy a decir que voy a traer aquí a non-user. Y acá voy a poner los nombres. Después voy a traer la parte de apellido, que es mi tercera columna. Y acá le voy a decir apellidos. Y finalmente tengo mi cuarto campo, mi cuarta columna, que sería M. Listo, con eso tendría las 4 columnas en este caso. Vamos a revisar por aquí cómo nos está quedando. Si ya me hace conexión, guardo cambios. Recordemos que para iniciar el funcionamiento de nuestra aplicación utilizamos npm start. Como les decía hace un momento, esta primera carga suele ser un poquito más demorada. Entonces, pues ahí se toma su tiempo. Bueno, por acá me dice que no he definido algo definido como component. Entonces vamos a ir a mirar aquí en la parte de los import. No tengo por acá nada de component. Vamos entonces acá a decirle import. Acá le voy a decir que va a ser de tipo component. Y él ya me toma ahí que esto viene desde React. Entonces nuevamente vamos aquí ya a guardar cambios. Y me dice por aquí que vamos a parar esto, digámosle que sí, para que me tome nuevamente los valores. Entonces tenemos por aquí el import de component desde React y está con punto y coma bien. Entonces tener en cuenta que todo tenga cambios guardados. Listo, ya me dejó de salir la parte del component por allí. Ahora me dice que un retorno. A ver, que me perdí por allí. Listo, dice por aquí que tengo a... Vamos a mirar la parte lógica. Dice por acá, línea número... Ah, vale, acá me está quedando esto sin return, que tengo que iniciarlo aquí. Entonces vamos a decirle return, ya que pues es donde van a estar retornando los datos que voy a manejar. Entonces pues sí, esto va a abrir por aquí, pero va a cerrar aquí hacia el final de mi data table. Ah, ya, que esto quedó por fuera. Ya, ahora sí. Entonces guardamos cambios. Ahora sí me dice que fue exitoso.
Listo, por acá no tengo nada. Vamos a dar espera. Listo, bien. Entonces, por acá me está trayendo dos datos, ya me está consultando. Vamos a mirar si yo voy a mi base de datos. Entonces, de momento tengo dos usuarios creados, Pipe Luna y Ana Vera. Y son estos datos que por defecto Pipe Luna y Ana Vera me está trayendo. De momento ya estoy generando conexión con el backend desde React y ya estoy generando a través de un componente la consulta de datos. Estéticamente no se nos está viendo tan bonito. Vamos entonces a revisar algunas cosas que no hemos traído. En este caso no estamos trayendo todas las clases de estilo del CSS. Entonces para eso nos ubicamos por aquí y vamos a ir a buscar en la opción de inicio, en la opción de instalación, por acá hay algo de style, donde yo puedo importar el CSS de un tema y este lo voy a poner en mis import. Entonces lo voy a poner por aquí. Si yo quiero, pues puedo separar un poquito los CSS de los demás, como por tener ahí la claridad. Digamos que pues no influye en nada, pero pues ya como por diferenciar cuáles son CSS y cuáles son los de componentes. Entonces yo guardo cambios. Y vemos que ya tenemos esto organizado en una tabla, en un data table con un poco más de estilo. Si quisieran ver algunos estilos adicionales, aquí en temas, él por aquí abajo tiene una serie de temas que se pueden también revisar. Entonces, digamos, algunos son azules, entonces en vez de usar ese que llevamos, bueno, sería más como estos de por aquí, por ejemplo, este, o por ejemplo los que estamos revisando que son esos de Lara. Entonces, por ejemplo, podemos llevar este por aquí y entonces en vez de este primero que teníamos live, vamos a cambiarlo. Acá dentro de las comillas. Y sin quitar el punto y coma. Por acá me quedó una doble P. Ya. Bueno, estos de lana son como muy parecidos. Nos tocaría mirar uno un poco más extremo. Bueno, miramos esto porque no lo está tomando por aquí. Bueno, van a ver algunos que son compatibles, algunos que no. Simplemente ahí vamos, miremoslo acá por esta parte del dark. De pronto todos esos son muy claritos y no pareciera que estuviéramos haciendo ningún tipo de cambio. Ahora sí. Entonces ya vemos que, pues, ya de acuerdo al tema, a la identidad corporativa, pues pueden enseñar allí diferentes tipos de temas y esto se puede ajustar un poco. Vamos aquí a ingresar esto dentro de un panel para poder tener una especie de contenedor que nos dé mejor orden. Entonces vamos a buscar aquí en los componentes. Aquí en panel vamos a buscar uno panel. Entonces lo primero, importar
Y después vamos a llamar, aquí vamos a cubrir todo nuestro data table con esa opción de panel. Entonces esto debe quedar cubriendo y cerrando después del data table para que pues sea más organizado y realmente cubra lo que debe cubrir. Listo, aquí dentro de panel vamos a darle unas características. Vamos a colocarle un nombre a esa cabecera que va a tener mi panel. Entonces voy a decirle que esto puede ser un título cualquiera, entonces puede ser gestión de aprendices. Esto ya es de manera libre. Y vamos aquí a darle un estilo. Entonces acá utilizamos el style. Ustedes se dan cuenta, pues hablábamos al principio de que en el mismo documento nosotros vamos a encontrar el uso de contenido HTML, CSS y pues el JavaScript que está inmerso a través de las diferentes, el Java que está a través de las diferentes funciones y también pues unos elementos JavaScript que permiten pues todo el tema de animaciones y demás. Entonces acá en Style vamos a decirle que el ancho de ese panel sea del 80% del ancho total de la página. Recordemos que cuando hablamos en porcentajes, este se va a ajustar de acuerdo al dispositivo en el que se encuentre. Entonces vamos a guardar cambios y vamos a ver que ya no tenemos esto al ancho total, ya está en un 80, pero pues no queremos que esté así tan justo a las márgenes. Entonces vamos a ir a propiamente ajustarle aquí una nueva propiedad que sea la de margin. Recordemos que cuando ponemos solamente margin, él queda dispuesto a recibir los datos de los 4 lados, superior, inferior, derecho e izquierdo. Entonces aquí le vamos a decir que para la parte superior queremos 20 píxeles, vamos a separar de ese top y vamos a trabajar con valores iguales tanto al lado derecho como izquierdo. Entonces eso significa colocar el valor en out. Entonces guardamos cambios y ya nos tomó los 20 píxeles de acá y nos tomó en este caso una diferencia aquí desde la parte lateral. Entonces aquí estaríamos revisando eso. Vamos a ingresarle otro dato por aquí. De momento pues todavía no hemos creado el formulario para hacerlo desde la herramienta. Vamos a decir que tenemos por aquí a Sandra, digamos que es Vélez y que es Amicena. Listo. Entonces aquí se creó. Si revisamos la base de datos también se creó. Y si vamos a actualizar, entonces ya tenemos aquí la consulta de los datos. Entonces ese sería nuestro primer elemento del CRUD que me permite mostrar los datos relacionados desde mi backend. Bien, vamos aquí a parar por esta parte y le decimos que sí. Bueno chicos, como se dan cuenta, vamos a ir haciéndolo por partes. Yo en los videos que tenemos aquí arriba, digamos que ya hicimos dos, que fue esta instalación y este de consulta, es lo que acabamos de hacer ahorita en sesión. La idea es que ustedes puedan visualizar la opción de crear el menú de navegación y empezar a crear cada uno de los servicios. El primero va a ser el de agregar registro, que tal vez es el que contiene un poco más la lógica de todo el ejercicio y va a ser como un poco más extenso. Ya mañana les estaré publicando el de editar y el de eliminar para que con eso pues tengamos el ejercicio del frontend que me permita hacer los cuatro servicios del CRUD: consultar, agregar, eliminar y actualizar un registro. Entonces, ¿cuál va a ser la idea, chicos? Ustedes van a tomar uno de esos módulos con los que hicieron en Sprint
los que ustedes deseen. Recuerden que ustedes hicieron 3, pueden tomar el que ustedes deseen de esos 3 y a ese pues le van a hacer el front-end para los servicios como lo estamos revisando en este momento aquí en el ejercicio presente. ¿Qué va a pasar con esa evidencia? ¿Cómo se va a entregar o cuáles son las características de entrega? Entonces, yo les dije que la semana pasada no íbamos a hacer video, sino que lo vamos a trabajar esta semana. La idea es que cuando ustedes ya finalicen y tengan aquí su aplicación consultando, creando un nuevo usuario, haciendo la edición y eliminando, esto lo creen en un video. Entonces ponen a grabar la pantalla donde van a hacer la prueba de agregar un nuevo registro, de editarlo, de eliminarlo, de mostrar todos los datos para que nos quede pues la evidencia del funcionamiento de acuerdo al módulo de cada uno de ustedes. Ese video junto con el archivo comprimido del proyecto, que en este caso nosotros dijimos que creamos una carpeta que se llamó Proyecto ATSO, y yo me voy para Proyecto ATSO. Vamos a encontrar que me creó aprendiz y dentro de aprendiz tengo ya la estructura de mi proyecto. Entonces aquí esta carpeta sería la que nosotros vamos a comprimir y vamos a subir como evidencia junto con el video. ¿Listo? ¿Preguntas en cuanto al desarrollo, chicos, de la evidencia? ¿Cómo vieron? No, bien, profe, hasta ahora pues bien, toca es platicarlo. Bueno, ¿cómo vieron esa forma de trabajar de React? ¿Cómo vieron esos componentes? Dice que tengo que utilizar. ¿Será que sí facilita un poquito? ¿Cómo los ven visualmente? O visualmente súper, porque pues están listos ahí ya, no es sino utilizarlos, reutilizarlos y pues están a la mano. Exacto, ya digamos que los tienen ahí listos, pues la idea también es, por ejemplo, ya ver cómo a través de la web, ya sin necesidad del Postman, sino pues en un ejercicio más llevado a la realidad, cómo funcionaría en este caso la aplicación, ¿no? El módulo codificado. Entonces, pues ya ahí también va a tomar como más, un poco más de realidad el desarrollo del proyecto que venimos adelantando. Entonces, chicos, para que tengan en cuenta, el desarrollo de esta codificación va a tener la consulta, que fue esto que acabamos de realizar aquí. Esta es una primera parte. Va a tener la creación de un usuario, va a tener la edición y la eliminación. Para revisar la creación de usuario, ya pueden ir a este video. Bueno, primero a este, que es crear el NAP y después agregar el registro. Yo ya les voy a compartir el enlace para que puedan acceder a la lista. Están los 4 en una sola listica que se llama From React. Y ahí mismo voy a subir los 2 que me faltan, que son el de edición y el de eliminación, que ya son mucho más cortos. Digamos que el más demoradito así es este de agregar registro. La idea es que van a quedar en la evidencia el frontend donde podemos consultar, agregar, editar y eliminar. ¿Listo? Cuando tengamos eso listo, hacemos un video donde se vea el funcionamiento de los 4 servicios y el archivo comprimido junto con el video va a ser la evidencia que corresponde a esta última actividad. ¿Claros acá? ¿Preguntas, dudas, quejas y reclamos? Instructora, entonces ahora ya, digamos que en la plataforma están creados los grupos y por ficha, ¿cierto? Entonces si lo carga uno, ya el otro pues igual no tiene que cargarlo, sino uno, solo una persona. Pues en el caso de nuestro grupo, como somos 2 fichas diferentes, no nos carga los 4, sino nos carga por ficha las evidencias que estemos agregando y solo deja a una sola persona. Sí, no, mira que estuve revisando eso de la configuración y de momento tiene eso muy amarrado para que digamos que va a poner como en inconveniente eso. Entonces para estas otras evidencias los volví a dejar que cada uno suba de manera independiente, no los dejé configurados por grupo
porque sí se nos presentó como mucha situación en la configuración. Entonces, de momento, en esta evidencia no hay problema. Cada uno de manera independiente la va a publicar. Ok. Vale. Instructora, una pregunta. En la parte del video, la estructura debe aparecer pues con la apariencia de la aplicación o solamente debe aparecer así como lo tiene usted ahí, o sea, que aparezca un recuadro así, o tiene que tener cierta información de la aplicación que se está haciendo. Bueno, muy buena pregunta. Digamos que la idea es esa, ¿no? Digamos que el mínimo que se va a presentar es cómo se crean los servicios, pero pues la idea es que ustedes ya pueden ir, esto nos recibe HTML, vemos que dentro de los componentes podemos agregar imágenes, por ejemplo, para un logo, podemos poner cosas adicionales, entonces pues la idea es que ya como por parte de ustedes podamos hacer esto un poco más personalizado hacia el proyecto. Entonces, digamos que como mínimo en la información se entrega el funcionamiento y de cada uno de los servicios, pero sería genial que ya empecemos de una vez a personalizarlo. Entonces, vayamos un poquito más allá con la revisión de los componentes que nos brinda React y podamos hacer esa personalización como tal del contenido. Muy buena pregunta, Anderson. Ok, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, chicos, entonces, señor, Yo tengo una pregunta, profe, dímelo. acerca de la evidencia, acerca de la sesión pasada de NetBeans. Yo quiero saber si módulo, usted se refiere a módulo a las entidades o al conjunto de entidades que tienen un propósito dentro del proyecto. Bueno, cuando le estamos llamando aquí módulo para la evidencia, estamos llamando como tal como a esa tabla o entidad, por decirlo así, a ese conjunto. Por ejemplo, cuando decíamos la referencia de qué tabla en NetBeans, en Spring lo llamábamos entidad, entonces es como ese pedacito, ese paquetico de esa entidad, lo estamos llamando acá como módulo, ¿cómo decirlo? De manera de la evidencia, por decirlo de esa forma. O sea, cuando nosotros en NetBeans hacemos un módulo, usted se refiere a una tabla, a una clase, a una entidad. Exacto, sí señor, a esto por ejemplo. Entonces digamos aquí hicimos el módulo para manejar la gestión de los servicios CRUD para aprendiz. Entonces digamos que es la forma en la que la guía nos lo está solicitando, o sea, como asociando, por decirlo de esa forma. Ok, y para crear varios módulos dentro de un proyecto, ¿había que crearlo desde el mismo módulo o desde Spring? La idea es que pues ahí se dio la opción que si querían manejar 3 proyectos independientes, uno para cada módulo, lo podían hacer. O si no, entonces lo que hacemos es una clase, ya acá entonces tenemos, por ejemplo, en los módulos. Entonces, por ejemplo, acá crearíamos, ya tenemos la de aprendiz, que era esta que me gestionaba, entonces agregaría la clase pues para el otro módulo que vayas a generar y así con cada uno de los paquetes. Ok, profe, gracias. Vale, con gusto. Bueno, chicos, vamos a dejar entonces por aquí. Les voy a compartir la presentación y el enlace a la lista de videos para que los vayan empezando a revisar. Y mañana ya estaría compartido también pues el video de esta sesión y el de actualizar y eliminar, que ya en un ratico los acabo de editar y de subir. ¿Listo? Entonces, vamos por aquí dejando, chicos. Me alegra saludarlos el día de hoy. Que tengan un feliz resto de día, una feliz noche. Muchas gracias. Listo, profe, muchas gracias. Que Profe, descanse. una pregunta es cuándo van a hacer evidencias. Gracias, tutora. Vale, con gusto. ¿Quién me estaba preguntando por ahí por evidencias? Perdón. Yo, profe, ¿hasta cuándo van esas evidencias el plazo? Estas van hasta el domingo 2 de junio. Estas van de esta semanita. Ah, vale, profe, gracias. Con gusto. Vale, una feliz noche, chicos.